Vamos a empezar nuestra lección. Ya estamos, por la gracia de Dios, en la hora 19 de la materia Epístolas Generales. El tema es Primera de Juan 5, los subtemas, la fe que vence al mundo, el segundo, el testimonio del Espíritu, y el tercero, el conocimiento de la vida eterna. Entonces empezamos para compartir el tema. Dice aquí en 1 de Juan 5, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí tenemos entonces 6 subtemas como parte de la complementación del tema, que es creer en el Señor Jesús, nacidos de Dios, amar a los hijos de Dios, obedecer, y nacidos de Dios para vencer al mundo, y ser conformados para que nuestra fe venza al mundo. Y el último tema, creer que Jesús es el que nos da la victoria sobre el mundo. Recordamos que Juan tiene palabras muy descriptivas, es muy intenso, tanto en su evangelio como en sus 3 cartas, y usa palabras muy claves, respecto a la relación que tenemos con Dios. Dice que somos hijos de Dios. Dice, porque los que han nacido de Dios, o sea, ustedes los creyentes, tienen la bendición de que ya nacieron espiritualmente. No es un proceso o algo que sea esfuerzo personal, sino que es la obra de Dios en nuestras vidas. Así como los papás engendran a los hijos, la relación más intensa, ¿no? A lo mejor con los hijos, que la bendición que nacen, que se desarrollan, que crecen, es una bendición muy grande, los hijos. Bueno, entonces Dios lo ilustra de la misma manera en la relación que Él tiene con nosotros. Dice que somos sus hijos porque somos nacidos de Él. Entonces es una bendición muy grande que decimos, bueno, por la gracia de Dios ya somos sus hijos. Tenemos la bendición de ser hijos, pero igual que los hijos biológicos, hay una serie de relaciones. Los hijos biológicos con los papás, ¿no? Una relación sana debe ser de amor, de respeto, de consideración, de que los hijos se van desarrollando. Y llega el día en que incluso se van de la casa. La meta es que ellos se desarrollen, que sean independientes, que hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, esa es la gran relación que tenemos papás biológicos con hijos biológicos. Pero espiritualmente, Dios dice aquí que Él nos ha hecho sus hijos. Entonces Juan describe de manera muy abundante lo que es la fe en Cristo, ¿no? Los que han nacido de Cristo. También la palabra nacimiento, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Imagínense cuando Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, y cuando nacemos es una grandísima bendición. Nosotros no tenemos mentalmente la idea, pero Dios diseñó lo biológico para que los padres tengan a sus hijos, y esa enorme bendición se da de manera que Dios es el que está haciendo las cosas. Y dice aquí, bueno, los que han nacido en Jesús. Ahora, es importante quién es Jesús, porque no somos nosotros, ¿no? Por la gracia de Dios nos bendice, nos usa, nos perdona, nos llama como de su familia, pero es Jesús el importante. El importante es Jesús porque Él tiene la gracia de llamarnos como hijos de Dios. Entonces, los que creen en Jesús son hijos de Dios, son nacidos de Dios y tienen la bendición de estar en las cosas de Dios. Y otra palabra clave de Juan es conocimiento. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y aquí tenemos una relación muy importante, ¿no? Posiblemente los hijos biológicos se quieren mucho. Es una relación muy especial, ¿no? Podemos tener amigos, tíos, primos, abuelos, pero los hermanos biológicos en una relación sana también se quieren mucho. O sea, es como una identificación, ¿no? Verse parecidos, o en la educación de los papás, la cuestión económica, personal, incluso las cosas muy propias de cada familia, nos habla ahí de que, bueno, en esto nosotros conocemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces es determinante para nosotros también saber que somos hijos, que somos engendrados por Cristo, pero también amamos a nuestros hermanos. Decíamos, ¿no? Cuando alguien crece espiritualmente o madura en las cosas de Dios, ama a sus hermanos. Cuando no tenemos madurez, estamos peleando. No sé cuántos pelean con sus hermanos, no siempre pelean. Es muy clásico que los mayores hostiguen a los menores, que no los dejen desarrollarse, o bueno, a algunos, ¿no? Y hay otros muy protectores.
Hay hermanos mayores que protegen a sus hermanitos, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a una madurez como familia, decimos, bueno, yo amo a mi familia. No hay nadie como mi familia, porque aunque amamos a la gente, no venimos de la misma familia. Tenemos aquí la gran bendición que decíamos, que los hermanos en Cristo les amamos porque es natural. O sea, así como biológicamente los hermanos sanos se deben de amar, también espiritualmente Dios quiere que nosotros nos amemos. Dice, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, es una relación de dos partes. Amamos a los que son creyentes, pero obedecemos a Dios. Porque dice aquí Juan, guardamos sus mandamientos. La palabra guardamos es un presente perfecto, o sea, una acción que sucede ayer, sucede hoy y sucede mañana. O sea, yo obedezco a Dios porque soy su hijo y quiero obedecerle y entiendo el valor de la obediencia, pero también amo a mis hermanos. Es muy importante, ¿no? Que amemos a los hijos de Dios, porque hay gente que no ama mucho a los hermanos en Cristo. O tiene sus favoritos, ¿no? Ven que hay grupitos en las iglesias, decimos, deshagan los grupitos, amen a los demás, no nada más salude a los de cada semana, salude a otros, vea a otros, platique con otros. Es importante integrarlos, ¿no? Y cuando nos vamos conociendo, nos empezamos a amar un poquito más. Y luego dice el versículo 3 al 5, que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y aquí tenemos una relación muy fuerte de lo que es la fe y la obediencia. Porque dice, nosotros conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, como creyentes tenemos así como esa naturaleza puesta por Dios. Yo quiero obedecer a Dios porque me salvó, porque soy su hijo, pero es parte de lo que Él puso en mi vida. Yo quiero amar la obediencia. Recuerde que la rebeldía o la desobediencia es natural. Nacemos con la naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva, nos transmiten esa naturaleza, ¿no? Los niños son muy lindos, o las niñas, pero cuando empiezan a crecer nos damos cuenta de la rebeldía, de la envidia, el enojo, el egoísmo tan fuerte que tenemos, hasta que llega Jesús y cambia esas cosas. Entonces dice aquí esta parte de la primera carta de Juan, que si obedecemos a Dios, entonces vamos a guardar sus mandamientos porque le estamos amando a Él. Ahora, la obediencia es por amor, hermano. Porque no debe ser una obediencia como forzada, ¿no? No sé cuántos aman a Dios porque tienen miedo de que los mande al infierno o tienen miedo de ser castigados o algo así, ¿no? Esa es una relación no muy sana, porque realmente no es lo correcto obedecer por miedo, es obedecer por amor a Dios. Cuando conocemos más a Dios, le amamos, porque le conocemos, provee, bendice, establece y Él nos muestra un gran amor. Entonces, por eso es muy importante la relación que tenemos como hijos. Usted como hijo todos los días tiene que hablar con su padre. Todos los días tiene que comunicarse, tiene que estar en esa comunión, estar como en ese contacto espiritual siempre con Dios. Y una cosa importante, ¿no? A lo mejor aprender a obedecer. Decir, si hay algo en que no he obedecido, voy a aprender a obedecer. Igual que los hijos biológicos, ¿no? Qué lindo que sean obedientes. Cuando obedecen, los papás están encantados, ¿no? Con ese hijo, con esa hija. Pero cuando somos desobedientes, ¡ay, qué difícil!, ¿no? Porque no queremos entender, hay dificultades, la rebeldía está ahí, ¿no? Se generan muchos problemas por la desobediencia. Y siempre los hijos desobedientes tienen consecuencias. No van a funcionar las cosas como ellos quieren. Pasan cosas que no debían porque no están en la voluntad de Dios. Igual como cristianos, si nosotros no obedecemos al Señor, vamos a tener muchos problemas. Y otra cosa muy importante aquí es cómo dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, es una realidad de Dios. El mundo es muy fuerte, es muy llamativo, es como intenso, ¿no? En cuanto a que nos apartemos de Dios o que no estemos en las cosas de Dios. Pero dice aquí, el mundo está en contra de, pero nosotros nacimos de Dios. Y si nacimos de Dios, nuestra fe vence al mundo. Recuerda entonces que hay como una batalla, ¿no? Nosotros no queremos en automático hacer lo que el mundo dispone. El mundo todos los días va por poner cosas. Habrá muchas invitaciones, sugerencias, tentaciones, pero dice aquí el apóstol, ustedes si están en Cristo, su fe va a vencer al mundo. Y entonces estamos en un proceso de cómo venzo al mundo, pues con obediencia, con más consagración, con más entrega al Señor, ¿no? Sujeto a lo que Dios quiere y dándome cuenta de lo grave que es seguir la corriente del mundo. Porque es una cuestión así como muy cotidiana, ¿no? Nos acostumbramos mucho al mundo. Y dicen los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, no dejen que el mundo los haga a ustedes de una forma muy especial, sino que ustedes tengan una forma diferente a lo que es el mundo. No se amolden al mundo, ustedes son diferentes, ustedes son nacidos de Dios. Dice aquí Juan, lo nacido por Dios vence al mundo.
De manera que cuando lo ataquen, cuando vengan tentaciones, problemas fuertes, recordemos, yo soy hijo de Dios. No está garantizado que esté bien, pero mientras yo obedezca, voy a aprender las cosas de Dios y puedo vencer al mundo, para que no haya como esa seducción que se da en las cosas del mundo, ¿no? Cuando nosotros no estamos bien en las cosas de Dios. Y luego dice, y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. O sea, tenemos una victoria sobre el mundo gracias a que tenemos la fe. Entonces, hermanos, no estemos como con esa incertidumbre o debilidad, o como que estamos propensos a pecar o estar en las cosas del mundo, sino que tenemos que aprender a quitar esas cosas y decir, bueno, mi gran victoria es que tengo la fe en Cristo. Mi fe en Cristo es la que me da la victoria sobre estas cosas. Y dice aquí, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces, hermanos, vivamos como con esa actitud de estamos con los vencedores. No estamos derrotados, aunque el mundo no nos reconozca o nos hostiga o somos minoría. Pase lo que pase, de todos modos, estamos en lo correcto. Somos nosotros los que estamos en lo correcto y nuestra fe tiene que vencer al mundo. Y luego dice, nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez aquí el apóstol habla mucho de la relación que tenemos con Jesús como nuestro hermano mayor. Dice aquí que la victoria viene de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos otra vez una enseñanza contra el gnosticismo. ¿Se acuerda que era una filosofía muy mundana, muy atractiva, que no creía en Jesús como Hijo de Dios, no hablaba de la vida eterna? Había una serie de errores en los gnósticos. Dicho, el día de hoy hay otro tipo de filosofías que siempre tenemos que estar detectando en qué están mal las filosofías del mundo. Muchas veces en muchas cosas, ¿no? Raras son las cosas buenas de la filosofía del mundo, pero nosotros, decía aquí el apóstol Juan, el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos una gran batalla con el mundo. El mundo no cree que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, hay muchas divisiones, ¿no? Los ateos radicales que no creen en Dios para nada, los agnósticos que creen que Dios existe pero no se le puede conocer, por eso se llaman agnósticos, y habrá otros también que se llaman deístas, que creen que Dios existe pero que abandonó todo. ¿Recuerdan eso? Dice, bueno, Dios existe pero no está al tanto. Lo creó todo y lo echó a andar y lo dejó allí, no hay comunión con Él. Es un error las tres cosas, porque Dios creó pero no se ausenta. Tan no se ausenta que mandó a su Hijo a morir por nosotros y tiene la victoria de que nosotros estemos en las cosas de Dios. Entonces dice aquí, la victoria es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y otra vez, qué importante relación entre las tres personas divinas. ¿Se acuerdan? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia nunca, pero la realidad de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y ahí tenemos entonces cómo Dios dignifica la relación que tenemos. Los que tenemos la bendición de ser papás, tenemos un gran compromiso. No nada más es el gusto o el deleite o la novedad, ¿no? Cuando nace un bebé, sino que tenemos un fuerte compromiso. Ellos crecen, se desarrollan, tienen necesidades y además tienen una necesidad de que les apoyemos para que se desarrollen. Y dice aquí el apóstol Juan, bueno, así como ustedes tienen esta relación con sus hijos, que si es sana, quieren que se desarrollen, también Jesús es el Hijo de Dios. Recuerda que antes de ser Hijo de Dios era el Verbo. De hecho, lo dice Juan, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, no siempre fue Hijo. Cuando estaban las tres personas, uno sigue siendo el Padre para nosotros, el juez, el otro que es el Verbo o el Hijo, que murió en la cruz, y el otro es el Espíritu Santo, que nos consuela y nos impulsa. Bueno, el que es Hijo, dice que el Padre envió a este Hijo para dar la salvación. Entonces, cuando digo Jesús es el Hijo de Dios, es real en el sentido de que son personas diferentes, pero hay una relación entre ellos. Este Hijo es igual que el Padre. De hecho, los hijos tienen derechos, ¿no? ¿Se da cuenta que tienen derechos? Hasta los que no tienen se toman algunos, ¿no? Entonces decimos, bueno, es mi hijo o mi hija, tiene derechos. Yo tengo la obligación de sostener, ayudar, alimentar, disciplinar. Es una relación muy linda, pero es una relación única y dice aquí, bueno, Jesús, así como ustedes ven a sus hijos, Jesús es en la relación con el Padre. Un amor, una comunicación, una cercanía, una verdad que tiene que compartirse, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos quién es Jesús como Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es perfecto y aunque no es inferior al Padre, porque recordamos, humanamente los hijos tienen menos autoridad. Decimos, los queremos mucho, pero tienen que aprender. No pueden gobernar la casa, van aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero igual los papás les tenemos que enseñar la sujeción.
Hay cosas en las que tienen que sujetarse. Y hoy al mundo no le gusta la sujeción, ¿no? Nos gusta mucho el libertinaje. Y dice ahí, bueno, si creen que Jesús es el Hijo de Dios, es así, pero Él como Hijo de Dios tiene la prerrogativa de hablarnos quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Entonces hay que conocer bien las cosas de Dios, y conociendo a Dios, nosotros tenemos la bendición de estar en las cosas del Señor. Entonces, el primer tema es, 1 de Juan 5, la fe que vence al mundo. Recordamos, tenemos victoria, y esta victoria viene por quién es Jesús. Luego el segundo tema es el testimonio del Espíritu. Dice 1 de Juan 5, del 6 al 12. Es el último capítulo de 1 de Juan. Dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego dice del 8 al 12, y estos son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos testimonio de los hombres, mayor testimonio es el de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y la cual está en su Hijo, y que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De aquí tenemos muchas aplicaciones. La primera, la encarnación de Jesús. La segunda, el testimonio del Espíritu Santo. La tercera, el Espíritu de verdad. La cuarta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La quinta, la encarnación que fue real. La sexta, el testimonio de Dios. La séptima, creer en el Hijo de Dios. La octava, nos ha dado vida eterna. La novena, la vida está en el Salvador. Y la décima, el temor en Jesucristo es tener la vida eterna. Ahora, cuando hablamos ya de quién es el Padre, que nos redimió, que nos salvó, que somos sus hijos, que bueno, nos ha hecho una relación importantísima porque nos engendró y nos adoptó. Ahora tenemos que hablar del hermano mayor, que es Jesús. Dice, este es Jesús que vino mediante agua y sangre. Los gnósticos decían que Jesús no se encarnó. Decían, era un hombre normal, fue un profeta muy bueno, pero no hay encarnación, no hay la virginidad de María, que cuando tuvo al bebé Jesús era caso único. Ellos decían, no fue así, era un hombre normal, y los cristianos están equivocados. Entonces, de eso, de negar las cosas de Dios, pues es muy viejo. Realmente no nos sorprende, ¿no?, las cosas que se llegan a decir. Pero cuando dice aquí, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, ¿qué es? Que Jesús nació de María. El embarazo de María fue totalmente real, lo reconocemos. No fue espiritual, no fue algo así único o diferente, sino que lo único diferente es que el Espíritu Santo puso en el vientre de María a Jesús como bebé, como feto. Se empezó a desarrollar, y cuando se desarrolló y nació, tuvo un nacimiento totalmente normal. Imagínense a las mamás cuando tienen a sus bebés, ¿no? Yo creo por eso las quieren tanto. Cuánto sufren, cuánto el cuerpo se va degradando, hay cosas muy tremendas allí, y la mamá ama a sus hijos, o el hijo, ¿no?, que nace de la mamá. Es un proceso muy fuerte, es un proceso que se le llama incluso sufrimiento fetal, cuando hay bebés que no pueden nacer o tienen algunas complicaciones, ¿no? Y dice aquí, bueno, Jesús vino mediante agua y sangre. ¿Por qué? Porque nació normalmente. ¿Qué tiene la placenta? Pues tiene agua. Está llena de agua, ¿no? Y es protección para el bebito allí. Entonces, cuando se rompe la fuente, sabemos, van a nacer el bebé, y los médicos, los ginecólogos saben cómo manejar la cosa, pero entonces esa agua en la que está un bebé en su mamá es exactamente como Jesús. Jesús vino mediante agua. O sea, sí estuvo en el vientre de su mamá, se desarrolló, necesitó a su mamá hasta que nació. Y igualmente viene la relación con la mamá, ¿no? Y luego, ¿cuánta sangre hay cuando nace un bebé? ¿Se dan cuenta? O sea, tampoco está tan fácil, ¿eh? No sé, los que luego quieren estar ahí cuando nazca su bebé, parece lindo, pero si le tiene miedo a la sangre, mejor no esté, porque se va a desmayar y lo van a tener que atender a usted antes que al bebé o a la mamá, ¿no? Entonces dice, ay, no veo sangre, no está tan fácil, ¿no? Pues no, hay mucha sangre, ¿no? O la cesárea o lo que sea, es un proceso muy fuerte, hay sangrado, hay muchas hemorragias y cosas complicadas, ¿no? Entonces dice ahí, bueno, Jesús sí vino mediante agua y sangre. O sea, fue en el vientre de su mamá, y cuando nació, todas las cosas que tenemos los hombres normales fue lo que Jesús vivió. Y el testimonio que viene de Jesús y su nacimiento, viene aquí la palabra el del Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesús. Dice ahí, bueno, el Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesús, y el Espíritu es verdad.
Entonces, si los gnósticos decían que Jesús no nació o no era encarnado como Dios dice, se están equivocando. Dice aquí, el testimonio que tenemos es nada menos que del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que sí. De hecho, recuerda que él implantó al bebé Jesús en María. Fue el Espíritu Santo. Dice ahí, por obra del Espíritu Santo. O sea, él testifica que es verdad que Jesús nació normalmente. Y luego dice, y estos tres dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Habla aquí de la Trinidad. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu dan testimonio. La palabra testimonio es prueba, es convicción. Dice, estos tres dan testimonio de quién es Jesús, de su salvación, del amor, de que nació, de que nos quiere amar y nos quiere perdonar. Y da un testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí Juan hace un poquito alusión a lo legal. Los romanos desarrollan mucho la ley. Recuerda, los griegos inician las cosas legales, pero la desarrollan los romanos. Mucho del derecho, incluso actual, viene del derecho romano, que eran así los senadores y compartir la autoridad y todo aquello. Bueno, dice aquí, hay tres testigos de esto. Y no siempre se requerían tres, de hecho se requerían por lo menos dos en el derecho romano, pero aquí sí tenemos tres. Tenemos tres testigos que nos dicen que de veras la salvación o de veras la obra de Dios o lo que Dios quiere hacer es real, y son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este texto habla hasta los nombres de las personas y dice, ellos dan testimonio de que es real la encarnación, que es real la salvación. Y luego habla de tres testimonios también, dice, en la tierra dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. ¿Qué es el Espíritu con mayúscula? El agua y la sangre. Bueno, que también hay testimonios de las cosas de Dios. Los testimonios de las cosas de Dios es que realmente Jesús se encarnó, que Jesús nació, que nos salvó, que nos dio bendición, pero también dan testimonio de lo que es real. En la palabra de Dios tenemos el testimonio real del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre como juez, como autoridad, como el que está enojado con el pecado. El Verbo o el Hijo que salva, que viene a morir en la cruz, y el Espíritu Santo que es como el Paracleto, ¿se acuerda? El gran abogado para la iglesia, que el aliento que dirige. Entonces dice aquí, esos tres dan testimonio de la verdad. Pero aquí en la tierra también hay tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu Santo siempre testifica de Jesús, siempre. Eso es una de las funciones del Espíritu Santo. Dice, Él testifica, y el agua y la sangre. ¿Qué agua y qué sangre? La misma. Porque Jesús nació encarnado y los gnósticos estaban equivocados, ¿no? Dice ahí entonces el Espíritu Santo y el agua y la sangre, o sea, Jesús sí nació. Nosotros estamos a una gran distancia del nacimiento de Jesús, pero hay testimonio documental. ¿Se acuerda que las ciencias y las artes se dividen por dos grandes áreas? Las ciencias con el método científico experimental, o sea, lo que se hace en un laboratorio, siempre. Pero la literatura y las artes no es con un laboratorio, es con documentos. En lo legal, en la Constitución de México, por ejemplo, cualquier documento se tiene que ver de lo que está escrito. Y dice aquí, bueno, nosotros tenemos un testimonio documental que es lo que está escrito. Nosotros, cuando le hablamos de Cristo a la gente y dicen, bueno, ¿cómo sabes que Él es verdad? Le decimos, bueno, es verdad porque está escrito. Y ahí están los manuscritos, ¿no? Y está lo que Dios da como testimonio, se llama crítica textual. O sea, hay documentos de más de 2000 años. ¿Se acuerdan los rollos de Qumran? Que los descubrieron en 1948, un pastor allá árabe, y los encuentran. ¿Qué pasa con eso? Eran de los esenios. Los esenios eran un grupo que está en los tiempos de Jesús, pero Jesús nunca los menciona. Eran como judíos que se ocultaban, estaban muy apartados, no creían en toda la ley de Moisés, no estaban con todos los escritos y apenas empezaban a escribir los del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que cuando se descubren los rollos de Qumran, están escritos ahí algunos documentos, pero tienen 2000 años. ¿Habrá otro documento así de antiguo? No, hermano, la verdad es que no. Nosotros tenemos como copias, ¿no? De Homero, de cualquier clásico. Hay algunas copias documentales, pero son muy poquitas y creemos o se disfrutan, ¿no? Pero aquí dice que la palabra tenemos un gran testimonio de lo que está escrito. Y si tenemos manuscritos que los más antiguos tienen 2000 años, decimos, bueno, entonces estos manuscritos nos hablan de la verdad. El testimonio es que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis para nosotros. O sea, todo lo escrito es lo documental y creemos lo que Dios dice. Dice que es verdad su palabra, lo que dice, lo que establece, y ahí está el manuscrito. Entonces, la Biblia es el documento más respaldado. ¿Sabía eso? Porque cualquier otro dice, bueno, hay pocas copias, ¿no?
De la Ilíada a la Odisea hay 4 originales. ¿Cuántas? 4. O sea, de las copias que se escribían, recuerda, los papiros duraban muy poco tiempo, entonces hay muy pocas copias. Pero de la Biblia tenemos 15,000 copias. O sea, hablando de evangelios completos, cartas de Samuel, de Isaías, o incluso fragmentos pequeñitos de algún escrito, son muchos. Entonces tenemos una palabra muy respaldada, ¿no? Y hay que decirle a la gente esto, mira, es importante que sepas todo el respaldo textual que tenemos para la Biblia. Porque algunos llegan a decir, ¿no?, que la hizo en Estados Unidos. ¿La han oído eso usted? Tiene 200 años, hombre, la hizo George Washington. Qué ignorante eres. No le diga así, pero piénselo, ¿no? La verdad es que vemos lo documental. Mira, te tengo que decir, ahí están las pruebas. ¿Y qué es esto? Pues la obra de Dios. ¿Por qué tenemos manuscritos y copias? Porque Dios quiere, para respaldar esta palabra y para que creamos lo que tenemos en las manos, que no es cualquier cosa, ¿no? Costó vidas. ¿Sabe a cuántos les costó vidas? Pues a muchos. Los mataban, ¿no?, a los profetas. Y otros también pues estaban fieles al Señor buscando las cosas de Dios. Entonces tenemos la grande bendición de que tenemos un documento muy, muy confiable. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado la vida eterna. Ahí la palabra es algo totalmente seguro. La vida eterna ya la dio Dios. No está esperando que la ganemos o que nosotros por méritos lo obtengamos. Dice, ya está nada. Nada más manténganse fieles a las cosas de Dios, ¿no? Y dice ahí, bueno, que claramente el que tiene al Hijo tiene la vida. Otra vez, ¿qué Hijo? Pues Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. Esto es muy importante, hermanos, porque decíamos, las filosofías alrededor decían otra cosa. Siempre tenemos que evaluar lo que dicen las filosofías. Qué está correcto, qué no está correcto, ¿no? Pero contrastándolo con la palabra de Dios, pues aquí está lo perfecto. Por eso hay que buscar, investigar y todos los días buscar la palabra. Estamos dependiendo de la palabra para poder vivir. Y dice aquí, la vida eterna ya fue dada y está dada por las cosas de Dios en la obra de Jesús. El tercer tema que tenemos es el conocimiento de la vida eterna. Primera de Juan 5, 13 al 21. Dice el 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que las peticiones que le hayamos hecho son reales. Ahora, el apóstol Juan habla aquí de una manera muy abundante. Dice, estas cosas les he escrito. ¿Cuáles? Los primeros 4 capítulos. Todo. Jesús como verbo, el revelador, el Señor, la luz, la vida, es Dios. Dice, estas cosas que les he escrito a ustedes, las he escrito porque ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces nosotros siempre nos apegamos al nombre del Hijo de Dios. No confiamos en nosotros o en algún líder humano, son valiosos, pero nosotros confiamos directamente en quién es Jesús. Yo confío en Jesús, dependo de Jesús, confío en quién es Jesús. Y luego dice, ustedes les he escrito porque ustedes creen en ese nombre, o sea, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice, para que tengan vida eterna. Recordamos, la vida eterna es real, no es una invención, hermano. No es que nosotros como que no nos gustó morir y ya inventamos la vida eterna, no. Y otra vez es documental. Hable la vida eterna, todo. Desde el principio hasta el final de la Biblia está la realidad de la vida eterna. Dios nos hizo inmortales. Por supuesto, aquí morimos y nos duele mucho la muerte de toda la gente, pero cuando muramos tenemos la esperanza de la vida eterna. Ese es el gran consuelo, ¿no? Que decimos, yo sé que alguien murió, alguien que quería mucho, lo que sea, bueno, murió, pero hay una esperanza. Y la esperanza es que tenemos la vida eterna. Y luego dice aquí el apóstol Juan, si ustedes creen en Jesús, tienen la vida eterna. Y para que sepan que la tienen. O sea, hay que conocer la fe. Por eso, hermano, hay que como despabilarse, siempre buscar las cosas de Dios, qué es lo eterno que Dios quiere darme, qué hay de la relación que tengo con Él, o qué es lo que Él me quiere decir, qué quiere hacer en mi vida, ¿no? Y luego dice que tenemos una confianza. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, será hecho. ¿Cuál es aquí la condición? Pedirla según su voluntad. Porque hay muchas personas que no están en la voluntad de Dios. ¿Ya se ha dado cuenta cuántas cosas usted pide que no están en la voluntad de Dios, hermano? Son muchas. ¿Por qué? Porque soy carnal, soy imperfecto, tengo una mente muy dañada, no estoy pidiendo lo correcto. Pero si yo me entrego más a Dios y veo su palabra y me compenetro con quién es Dios, estoy entendiendo mejor lo que debo pedir. ¿Qué le pido a Dios? Pues las cosas que Él quiere. Conforme a tu voluntad, Señor, que se haga. La voluntad de Dios, como es siempre, buena, agradable y perfecta.
Claro que esto no quita que haya sufrimiento, no quita que haya algunas cosas muy difíciles. Sin embargo, nosotros tenemos la bendición de que tenemos una confianza en quién es Dios. Yo creo quién es Dios, las cosas que le estoy pidiendo, de acuerdo a su voluntad. Ahora, a lo mejor tendríamos que aprender ese detalle. Si está de acuerdo a tu voluntad, Señor, y si no está, enséñame, para que yo cambie y no esté pidiendo cosas que no son correctas. Pero quiero pedir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y dice, y esas peticiones que hacemos van a ser concedidas porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. O sea, ese es el crecimiento espiritual. No quedarme con mi carnalidad o como cuando era muy pequeñito en la fe o no entendía muchas cosas, sino que pido de acuerdo a lo que Dios quiere. Conozco tu voluntad y te quiero pedir esas cosas. Luego viene aquí, versículo 16-21, algo muy interesante. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Toda justicia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que nace de Dios no practica el pecado, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido al mundo y nos ha dado este mandamiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero y la vida eterna. Y sabemos, guárdense de los ídolos. ¿Qué es cometer pecado de muerte? La Iglesia Católica dice que hay 7 pecados capitales. ¿Los vamos a recitar? No, esos 7. ¿Qué están haciendo? Malinterpretando. Porque no quiere decir que hay pecados más graves que otros. ¿O usted cree que sí? A nosotros nos parece más grave algunas cosas, a nuestra vista. Pero a la vista de Dios todos los pecados son gravísimos. La ley de Moisés tenía 613 mandamientos. Y decía, pero si tú fallas en uno, ya eres culpable de todos. O sea, ¿quién podía ser salvo? Pues nadie. Tenían que estar como aspirando, ¿no?, a las cosas de Dios, a lo que Dios decreta y estar como arrepintiéndose. Pero dice aquí, no es que tú creas que porque eres muy justo cumples los mandamientos, sino que vives en un pecado que es mortal porque te lleva a la muerte muy pronto. Eso quiere decir aquí. ¿Qué pecado mortal? Bueno, pues un pecado grave. ¿Cuánta gente anda matando personas? ¿Lo pueden matar o no lo pueden matar? Lo pueden matar bien pronto. Eso es de muerte. O una enfermedad y no se cuida. Bueno, eso también es de muerte. A eso se refiere aquí el texto. Hay que acordarnos, análisis textual es eso. Ver qué dice el texto, no lo que dice una iglesia tan grande o un gran maestro. ¿Qué dice el texto? El texto dice que había pecados que llevan a la muerte muy pronto. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso dice, si estás cometiendo un pecado que te puede causar la muerte, arrepiéntete. A eso se refiere nada más pecado de muerte. Y pecado no de muerte es pecado que no parece que de momento la persona se vaya a morir. Pues entonces esa es la única diferencia. No diga que los 7 pecados capitales o que Brad Pitt la hizo en película y está guapo y usted va y lo sigue. No. Está diciendo aquí, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si estoy practicando un pecado que me puede llevar a la muerte, me tengo que arrepentir ya. Porque no es otra cuestión. O la gente que tiene vicios y no se arrepiente, ¿qué pasa con ellos? Pues se van a morir. Quisiéramos que no se murieran, ¿no? Pero entonces esa es la necesidad que está allí. Y la gente que no está en el pecado de muerte puede pues arrepentirse. Tiene un poco más de tiempo a lo mejor. Y otra cosa que dice aquí, la victoria que tenemos. Sabemos que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez decimos aquí, ¿a qué se refiere esto? No a que nunca pecamos, sino a que ya no es el estilo de vida de pecado que teníamos. Porque dice aquí, el que está en Cristo ya no practica el pecado. La traducción es muy buena. O sea, ya no estoy como antes estaba. Cometía pecado un día y el día siguiente y era enemigo de Dios, estaba muy mal delante de Dios y no me daba conciencia de esto. Y estaba muy contento con eso. Pero, estando en Cristo, la obra del Señor en nuestro corazón que nos regenera, el Espíritu que está en nosotros, todo esto es importantísimo, pero me doy cuenta de que ya no puedo vivir de esa manera. Entonces me arrepiento. ¿Los cristianos cometemos pecados? Sí, los cometemos de esa manera. Nos equivocamos, fallamos, caemos en carnalidad, nos descuidamos de Dios. Y sin embargo, hermano, podemos arrepentirnos. Y nos damos cuenta de que ya no estamos contentos con esa práctica. Porque en el mundo nos parecía muy satisfactorio, ¿no? Nos parecía así como muy elegante, muy sofisticado, pero ya en Cristo decimos, no, yo no puedo estar con esto. Estoy con un pecado y me arrepiento delante del Señor, necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude para quitar esta
conducta que tengo y yo tengo que decidir. Ya no puedo decir que el pecado gobierna porque es muy fuerte. Los pecados son muy fuertes, ¿no? Son como cadenas espirituales. Es aquí entonces no practicas el pecado, pero tienes la bendición de que con su palabra y con su obra ya no estás satisfecho con el pecado. Y luego dice aquí, habla del maligno. El maligno no le toca. ¿Quién es el maligno? Pues el diablo. Aquí sí es el diablo, ¿no? No demonios. El maligno toca a los cristianos, pues sí. Con la tentación, con la queda espiritual, con muchas cosas, está haciendo una labor tremenda atacando a los creyentes. Pero los creyentes tenemos que aprender a no dejarnos tocar por el maligno. Decir, bueno, hay una tentación muy fuerte, posibilidades, tendencias, ya no quiero esto, necesito entonces la obra del Señor. Necesito estar en Cristo y que la obra sea hecha para su gloria. Y luego dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez, ¿nosotros qué somos? Somos de Dios. Le pertenecemos. ¿Sabe que usted tiene un sello de pertenencia? O sea, no es algo así como aspiracional o inventado. Somos de Dios, porque nos redimió, nos creó y además nos tiene en Cristo. Pero dice aquí, ustedes son de Dios y el mundo está con las cosas malas y el maligno está bajo el mundo. Entonces tenemos la cuestión muy fuerte aquí. El mundo tiene el gran poder del maligno sobre sí. O sea, la destrucción, la mortandad, la mentira, todo lo que es terriblemente malo está en el mundo. Y el mundo parece que está muy contento con eso, porque no tiene discernimiento, ¿no? Pero nosotros discernimos y decimos, bueno, esto no está correcto, esto no debe suceder. Entonces tiene que venir la obra del Señor para que no se siga haciendo la obra del maligno. Y luego habla de cómo Dios nos ha dado una gran victoria, dice, para que el maligno no les toque, tengan siempre la obra de Dios en sus vidas. La obra de Cristo ha vencido al mundo. ¿Recuerda que Jesús dijo, yo he vencido al mundo? O sea, dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué hay tanta gente que no quiere la aflicción? Que en cuanto viene la aflicción se enoja, se extraña. Es que es parte de... Jesús dijo, ustedes van a tener aflicción. No nos va a quitar. Tenemos la palabra y tenemos que enfrentar la aflicción con Cristo, pero no quita la aflicción. Entonces dice, ustedes van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. En la cruz, ¿se acuerdan? ¿Qué tanto sufrió Jesús? ¿Qué tanto dijo? ¿Qué tanto hizo en la cruz? Bueno, esa victoria en la cruz es nuestra victoria también. Pero entonces tenemos que aprender que esa victoria me hace diferente. Ya no estoy en el mundo. Ya no hago las cosas tan complacientes o tan comunes. Ahora soy diferente para la gloria del Señor. Entonces tenemos la bendición de que la obra de Dios está hecha, pero yo tengo que negarme a lo que es muy mundano. Siempre decimos, ¿no? Habrá algunos creyentes mundanos. Pues lamentablemente, ¿no? Quisiéramos que no, pero existen. No han entendido o se amoldan al mundo y no están discerniendo, ¿no? Pero dice que ustedes no tienen que estar amoldados al mundo. Ustedes tienen una gran victoria en Jesús sobre el mundo, pero tienen que aprender a crucificar la carne, crucificar el pecado, ¿no? Las cosas que están delante del Señor. Y para que conozcan al verdadero. Aquí la palabra conocer es muy importante. Recordamos, los gnósticos decían un conocimiento superior, así místico, y aquí es un conocimiento por la palabra. O sea que nuestro conocimiento es totalmente diferente a las filosofías del mundo. Dice, ustedes tienen el conocimiento del verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Pues Dios. Ustedes conocen al verdadero. Para que cada día, con la oración, con las circunstancias, con lo que Dios disponga, hermanos, yo conozco más a Dios. Porque no me puedo quedar con lo que entendí ayer. ¿Se da cuenta? Que hay quienes se quedan muy hace años. Hay quienes dicen, ay, hermanos, yo hace 15 años evangelizaba. ¿Y por qué no lo hace hoy? ¿De dónde perdió tanta belleza, no? No, hay que hacerlo siempre. O a lo mejor hoy hago otras cosas, o hago cosas que ya no puedo hacer, pero hago otras. Tengo que aprender a servir en las cosas de Dios. Lo dice aquí entonces, ustedes están en una batalla contra el maligno, pero tienen que obedecer. Mi obediencia siempre tiene que ser como una prueba muy evidente de las cosas del Señor. Y luego dice, este es el Jesús, el Hijo de Dios y el verdadero, y en Él está la vida eterna. Entonces, cuando hablamos con la gente de quién es Jesús, decimos, el único en quien está la vida eterna es en Jesús. Claro, tienes que conocer la palabra, recibirle para empezar, ¿no? Para ser creyente, y luego tienes que conocer la palabra que Él te da, y esta palabra nos lleva a la eternidad. No hay otros medios, no hay otras cuestiones recomendadas aquí, siempre tendrá que ser a través de quién es Jesús. Como quién es Jesús, bueno, yo entiendo que Él es verdadero, y dice, Él es el verdadero y la vida eterna. Fíjese que está muy en singular, no dice es una verdad o una vida eterna, es el verdadero y es la vida eterna. ¿Quién? Jesús. Aquí ya no habla del Espíritu Santo, dice, y este Jesús es el verdadero y la vida eterna. ¿Cuántas personas estamos buscando la verdad?
Yo creo que los que estamos en Cristo, ¿no? Porque el mundo está bajo muchas mentiras. Pero si yo quiero la verdad de lo que sea, me acerco a quien es Jesús. Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no dice, les voy a llevar al camino o a la vida eterna. Dice, yo soy el camino. Tampoco dice, les voy a enseñar la verdad o los llevo a la verdad. No, dice, yo soy. Entonces, como Él es, yo tengo que estar aspirando y estar en las cosas del Señor y decir, bueno, yo quiero la vida eterna, me acerco a Jesús. Me entrego a Jesús, estoy en Jesús, y cuando estoy en Jesús, tengo la vida eterna. Entonces, es importantísimo para Juan esto. ¿Quién es Jesús? Él es el verdadero. De hecho, cuando hablamos de Jesús y la gente dice, ¿cuál es la verdad? Le decimos, no es una circunstancia, un lugar, es una persona. La verdad es Jesús, y como persona, Él te da la verdad para que tú la sigas. ¿Es confiable? Totalmente. Porque mucha gente dice, bueno, no sé si es confiable, ¿no? No sé si esta verdad parece real, o hay gente que aparenta cosas, ¿no? Y dice aquí, bueno, no, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Las dos cosas. La verdad, porque bueno, Él es el que nos da la certeza, nos da la bendición, todo lo que Él dice que es verdad, pero también nos lleva a la vida eterna. Y es ahí donde decimos, ¿quieres vida eterna? Necesitas conocer a Jesús como verdad. Porque no hay atajos, ¿no? Ni hay otros conceptos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Pues terminamos la hora 19, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos.